Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos al Ateneo de Jerez, a la Casa de la Cultura. Pedimos perdón por este pequeño retraso, también venía de fuera, no estábamos muy situados, total que... Pero bueno, ya está aquí para acompañarnos Fernando Martín Aduri, al cual agradecemos su asistencia para esta conferencia. Él también además es el presidente del Ateneo de Palencia, o sea que él está acostumbrado a los Ateneos, ya conoce qué son los Ateneos. Y bueno, yo simplemente quiero darle en nombre del Ateneo de Jerez la bienvenida y también quiero daros las gracias a todos vosotros por asistir a esta conferencia y porque podáis también disfrutar y conocer pues sobre un tema que es cierto que está, vamos, que además está de actualidad, ¿no? En este caso la conferencia es la ansiedad que no cesa, y yo le voy a dejar la palabra a Carmen Campos, ateneísta, psicóloga clínica, que va a presentar a Fernando. Fernando, muchas gracias. Vale. Hola, buenas tardes. Gracias por la asistencia, como ha dicho Manolo, y gracias a Manolo también por facilitarnos a todos los que hemos trabajado en la sección de Ciencias de la Salud y desde el Ateneo. Decir que Ramón no puede estar hoy aquí porque ha tenido un problema precisamente de salud y bueno, que lo disculpamos entre todos. Y voy a presentar ya a Fernando Martín Aduri. Nació en Palencia en el 58, que no sé si le importa que diga la edad. Es psicólogo y psicoanalista y es escritor también, licenciado en psicología, en psicopedagogía y en ciencias de la educación. Coordina el seminario del campo freudiano en Castilla y León y dirige la revista Análisis. Es profesor del máster de psicopatología clínica psicoanalítica de la Universidad de Valladolid, patrono por el Ayuntamiento de Palencia en la Fundación Fundos de Castilla y León, presidente del Ateneo de Palencia, que fue fundado en 1876 y se ha refundado ahora en 2016 gracias al impulso de Fernando, que es uno de los rasgos de él, es que es un trabajador incansable y decidido. Columnista semanal del Diario Palentino y de Onda Cero, ha publicado en revistas especializadas y ha escrito varios libros, algunos como compilador y coautor, por ejemplo Adolescencias por venir, otro como coautor también La Sociedad de la Vigilancia y sus Criminales y Una clínica posible del autismo infantil, también como coautor. Y como autor pues ha prologado las obras completas de Françoise Dolto, una psicoanalista francesa, otro libro, Mejor no comprender, este libro que tengo aquí y que va en relación a la conferencia que vamos a tener hoy, La ansiedad que no cesa, Vecinos ilustrados aún, no digo así, ¿no? Y otro que está en preparación porque se escribe, y Solitarios reunidos también en preparación. O sea que, como ven ustedes, realmente es un trabajador incansable. Tengo que decir que aparte de esta presentación formal de él, lo quiero presentar también desde el punto de vista personal, porque tengo que agradecerle el esfuerzo de haber venido aquí, que cuando le presenté el proyecto de que estábamos trabajando este tema de la ansiedad durante todo el año, porque hay gente que a lo mejor no han venido a las sesiones anteriores, pero es un tema que lo hemos cogido y lo hemos tratado desde varias perspectivas durante este curso y que vamos a seguirlo tratando en los 2 próximos meses. Viendo que Fernando había escrito este libro y sabiendo lo bien que escribe y lo buen didacta que es, lo bien que transmite, pues no dudé en invitarlo y aceptó rápidamente la invitación y creo que vamos a disfrutar todos mucho de él. Como hemos llegado tarde por culpa mía, no por culpa de él, porque estaba convencida de que era a las 7:30, no sé por qué, porque he visto el cartel un montón de veces, pero el inconsciente juega malas pasadas.
Tenía preparadas más cosas, pero me las voy a saltar y en todo caso en el debate podemos hablar del libro, porque quiero que la sala está impaciente y quiero que Fernando empiece cuanto antes. Gracias. Muy bien, muchas gracias al presidente del Ateneo de Jerez, muchas gracias a todos por estar hoy aquí y sobre todo muchas gracias a mi amiga, colega Carmen Campos. Nosotros siempre, cuando hablamos por ahí, fardamos de que hay dos grandes clínicos en Jerez de la Frontera y en Sevilla, que son Carmen Campos y Estanislao Mena, que no sé si ya habrá llegado ya, Mena. Y creo que es una suerte que podamos escucharles como les escuchamos en muchos lugares de España, el saber almacenado que tienen durante muchos años en el campo de la psicología. Y en este campo del que yo voy a hablar, ellos podrían hablar mucho mejor que yo, pero son tan sumamente amables que me pidieron esto y bueno, por supuesto estoy muy contento de estar aquí. He hablado mucho de estos temas de la ansiedad durante mucho tiempo, pero especialmente pues a raíz de la publicación del libro, que el editor me invitó a participar en varios lugares. Pero ya llevaba unos meses que no había hablado de ello, así que bueno, pues retomo luego el tema de la ansiedad. He presentado en Barcelona, en Buenos Aires, en Madrid, y en mi tierra, en Castilla y León, varias veces. Bueno, yo creo que para empezar a hablar del asunto voy a ser muy breve, voy a intentar ser muy breve porque soy muy partidario de Baltasar Gracián y aquello de lo bueno si breve dos veces bueno. Y sobre todo porque como soy presidente de un Ateneo, sé que las personas que van a los Ateneos quieren que las cosas que se digan rápido y soy partidario también de que aceptemos que no todas las personas tenemos el don de algunos de poder hablar durante mucho tiempo y ser entendidos o ser escuchados al menos durante mucho tiempo. Creo que ese don le tienen muy pocas personas y a mí me invitan a ir a la radio todas las semanas y estoy hablando 10 minutos prácticamente, no más, ¿no? Y a mí se me hacen eternos, pero creo que a la gente que está escuchando la radio se le hacen aún más largos, porque 10 minutos escuchando a alguien es mucho tiempo. Pues casi quiero empezar por donde acaba el libro. El libro se titula La ansiedad que no cesa, porque vivimos un momento de una cierta epidemia sobre los fenómenos de ansiedad. Se calcula que millones de españoles todas las mañanas necesitan tranquilizarse, necesitan tomar un ansiolítico cada mañana. Y esto debería de ser pregunta para muchos, ¿no? Cuando he leído las estadísticas y he visto que muchos de los psiquiatras y psicólogos de nuestro país son los primeros que tienen que cada mañana tomarse una pastilla para estar tranquilos, he pensado que entonces ya prácticamente no vamos a tener mucha suerte en transmitir que hay muchas maneras de curar la ansiedad, pero la mejor no es la fórmula tómate la píldora y calla. Y precisamente este libro, como todo libro y como toda familia, se funda en un secreto. El secreto de haber empezado a escribir sobre la ansiedad se lo debo a una mujer que había sufrido mucho los ataques de ansiedad. Tal era así que después de 22 años de ataques de ansiedad, donde la conducían desde un pueblecito muy pequeño del norte de mi provincia, la llevaban en ambulancia, la llevaban al hospital y la atendían en urgencias de esos ataques y la proveían de una serie de psicofármacos ansiolíticos. Afortunadamente, en uno de esos encuentros, cuando ya rozaba los 40 años, una joven psiquiatra que estaba de prácticas, Namir, le dijo esta frase. Hombre, usted viene mucho por urgencias, le dijo. ¿No podría usted poner de su parte? Y esta frase, este enunciado, que es un enunciado verdaderamente paradigmático para los que trabajamos con personas que tienen estas dificultades, le abrió las puertas. Porque ella pensaba, como se suele pensar cuando tomamos un término que no nos gusta nada, que es el de enfermo mental. Hay un paciente de José María que dice, no me basta con estar loco, porque encima tengo que soportar que me llamen enfermo mental. Porque la palabra enfermo implica pasividad. Es verdad que nos ha venido bien esa palabra durante un tiempo para no moralizar
los problemas de la locura. Porque si no, de igual manera que los problemas de dolores en una pierna, a nadie le reñimos porque tenga dolores en una pierna, cuando alguien tiene problemas psicológicos, normalmente tendemos a moralizar. Incluso a las personas tristes les decimos, anímate. Pero, si nos quedamos en la posición de ser enfermos, no vamos a poder hacer eso tan bonito que es que cuando alguien tiene dificultades, intenta salir del agua y bracea como puede, alguien le puede echar una mano y tirar para afuera, pero él tiene que poner de su parte. La frase "usted tiene que poner de su parte" a esta persona que yo vi en mi consulta, porque al decirla a esta psiquiatra joven, "usted tiene que poner de su parte", consultó a una vecina, curiosamente yo la había tratado a esta mujer, y le dio mi dirección. Y entonces, efectivamente, para su sorpresa y para la mía, en menos de un año, 8 o 9 meses yo creo, esta mujer puso tanto de su parte para salir de sus problemas de ansiedad que definitivamente tiró todas las pastillas a la papelera y superó sus problemas de ansiedad. Nunca más tuvo que coger la ambulancia. Es decir, que a partir de ahí pensé, tengo que ver si puedo poner en letra esta experiencia que ha sido tan brillante, así tan impactante. Y bueno, acumulada a otras muchas, pensé, de esto tenemos que hablar. Entonces hay la ansiedad que no cesa, que es un poco una referencia a uno de mis poetas favoritos, Miguel Hernández, El rayo que no cesa. Y el último capítulo le titulé lo contrario, le titulé La ansiedad que cesa. ¿Y cómo podemos pasar de la ansiedad que no cesa en términos individuales, como en el caso de esta mujer, pero que tampoco no cesa en términos sociales? Incluso hay quien ya habla de una gran epidemia, ¿no? Porque si millones de personas tienen que tomarse todas las mañanas ansiolíticos, pues efectivamente algo está sucediendo. Es una de las epidemias de nuestro tiempo, seguramente, pero creo que hay otra aún más potente, no me atrevo muchas veces a decirlo, pero lo voy a nombrar, porque además está relacionada con superar la ansiedad, que es la enfermedad del amor propio. Se ha corrido la especie de que hay problemas de autoestima, de que hay gente que tiene problemas de autoestima baja. Es un concepto que no nos gusta nada, porque además es un concepto muy difícil de precisar. Pero es que no encontramos personas con poco nivel de autoestima. Lo que nos encontramos en nuestra época, eso hay que ver los telediarios, es precisamente personas con un ego de capitán general comando en plaza. Es decir, tenemos que dedicar mucho tiempo de nuestro trabajo en la consulta, primero, a hacer una gran operación de bajar los humos, especialmente en mucha gente joven, curiosamente, cosa que no había sucedido antes en la historia. Y muchas de las cosas que he ido viendo, que he ido, digamos, desgajando para saber un poco cómo afrontar la ansiedad, vienen por ahí. Por ejemplo, la espera. La espera tiene siempre que ver con la espera ansiosa, pero estamos en un momento donde ya nadie espera. Cuando nosotros empezábamos a trabajar en nuestra sala de espera, había gente que podía esperar media hora, una hora, bueno, había que esperar. Íbamos a cualquier sitio y teníamos que esperar. Pero ahora parece una grave falta hacer esperar. La espera además ha sido siempre un artilugio del poder. El poderoso siempre hace esperar, y hace esperar por las mejores razones, para realzar aún más su poder. Pero es que precisamente la ansiedad y la angustia tienen mucho que ver con la función de la espera. Y en nuestra época, como no se puede esperar, es decir, si salimos de viaje, en el camino ya nos han puesto 4 WhatsApp para decir dónde llegamos, y tenemos que comunicar constantemente dónde estamos, cuando antes una carta de amor tardaba 3 días, 4 días o un mes en llegar. Por eso también la espera ansiosa y la ansiedad tienen mucho que ver con los problemas, los males de amores que nos aquejan, que son una fuente importante de consulta, bajo el epígrafe de la ansiedad. La ansiedad entonces puede cesar, y creo que uno de los caminos que se abren para hacer cesar la ansiedad es aceptar perder, que es de quien no sabe perder, y sobre todo aceptar el fracaso. El fracaso para los románticos siempre fue una gran conquista. Recuerdo que Benet, por ejemplo, el novelista, decía que la Constitución española solo tendría que tener un único artículo: todo español tiene derecho al fracaso. De un fracaso se puede uno recuperar. De un éxito hay gente que no se recupera nunca.
Y precisamente, si aprendemos a superar los fracasos cotidianos, los grandes fracasos que todos tenemos. Tengo un amigo que dice que los currículum vitae deberían de estar jalonados por los fracasos que todos hemos tenido en la vida, no por los éxitos. Lees un currículum vitae y parece que nadie ha fracasado nunca. Ni ha habido fracaso amoroso, ni ha habido fracaso empresarial, ni ha habido fracaso profesional, ni ha habido fracaso con amigos que hemos perdido, que es un fracaso imputable a cada uno de nosotros. Es decir, que el fracaso, aprender a perder el control de las cosas. Muchas personas con ansiedad no pueden entrar en un avión, no pueden viajar, porque precisamente en la locomoción es donde se empiezan los primeros ataques de ansiedad. Y sobre todo rebajar el ideal. El ideal es necesario. Precisamente esta época no está muy amiga de los ideales. El objeto ha ganado al ideal. Entre las dos básculas, los ideales comandaba la época anterior, y poco a poco, progresivamente, hemos pasado a que lo que comanda la época nuestra es el objeto, lo que nos atrae es el objeto, el consumo de objetos, el consumo desenfrenado de objetos. Pero también el ideal puede ser algo que pese en la vida de las personas. Si conseguimos rebajar el ideal, si conseguimos aceptar el fracaso, si conseguimos acostumbrarnos a saber perder desde muy niños, saber perder sin identificarnos al perdedor, por supuesto. Es decir, sin caer en el goce del ludópata, que a él no lo sabe, pero lo que le gusta es perder. Y a eso es entregado nuevamente, además. La ansiedad que no cesa sería entonces posible si lo enfocamos de esta manera. Y por último, también, la ansiedad cesa con un único remedio que es fundamental, que es que cada uno pueda tener su propia agenda y no depender de la agenda de los demás. Es decir, que lo que pivote la brújula sea orientarse y autorizarse en el propio deseo y no conducirse en función de los deseos de los demás. Dedicar toda una vida a satisfacer los deseos de los otros solamente nos produce motivo de angustia, porque lo que realmente nos angustia y por lo tanto nos causa ansiedad es la incertidumbre de no saber qué es lo que desea el otro, sea quien sea ese otro, bien sea una persona, bien sea el conjunto social, bien sea una escena que va a venir. En realidad, la angustia y la ansiedad se dan juntas. En la tradición psicopatológica clásica, lo que verdaderamente predominaba era la angustia, de lo que se hablaba era de la angustia. En algunos casos, por ejemplo, porque en alemán es lo mismo, está traducido como miedo, pero todos sabemos que el miedo ya tiene la coloración de un objeto. Tenemos miedo a un objeto en concreto, en la fobia aún mucho más, ¿no? En la angustia, el objeto, aunque existe, es más difuso. Al ser más difuso, está muy relacionado con la incertidumbre. Por eso en nuestra época se da tantos fenómenos de ansiedad y de angustia, porque nos pasamos el día eligiendo. Es una de las grandes novedades de nuestra época que han ido colándose sin darnos cuenta. En la época anterior, prácticamente la única elección que había que hacer era ciencias o letras. Pero ahora los niños tienen que elegir no solo ciencias o letras, 25 troncales obligatorias optativas. Hay que elegir pareja. Esto es una cosa moderna, antes no había que elegir pareja, la pareja te venía dada por la tradición familiar, por la negociación de las familias, por el estatus social incluso. Ahora no solo es que hay que elegir pareja, es que hay que elegir varias parejas a lo largo de la vida. Solo hay que preguntar a los chicos el amor en los tiempos del Tinder. Pero también hay que elegir ciudad. Antes se nacía en una ciudad y se vivía siempre en esa ciudad. También hay que elegir profesión, incluso varias profesiones a lo largo de la vida. Nos anuncian que es muy importante ir pensando en la reconversión que supone que si nos hemos preparado en una formación inicial para determinado estudio universitario, nuestros universitarios de hoy deben de saber que no van a acabar trabajando de eso para lo que empieza. En esta función del deseo del otro siempre recuerdo una persona que era médico que sufría mucho sobre el hecho de ser médico, sobre la profesión que había elegido, y empezamos a darnos cuenta de que había algo ahí detrás. Efectivamente, él dijo algo fundamental una vez. Dijo, mi madre siempre quiso tener un hijo médico. En este pequeño dibujo se ve muy bien en qué consiste el deseo del otro. Una madre quería tener un hijo médico. Bien, está bien, es un deseo que es legítimo, que es ético, pero no todos los deseos se pueden cumplir, y hay que tener siempre cuidado
con que los propios deseos tiranicen a los demás. Y este era el caso. Esta persona dejó de ser médico porque, como no era su deseo, le gustó, al final acabó dedicándose al teatro, que era lo suyo. Bueno, he dicho lo de la espera. Quiero hablar de la palabra calmar la ansiedad, porque tenemos para la ansiedad que se nos puede ir presentando en la vida como ese envoltorio detrás del cual está la angustia que nos produce alguna de las múltiples elecciones que tenemos que hacer, o la mera incertidumbre acerca de algo que va a pasar. Imaginemos en nuestra época que a alguien le dicen: tienes que venir al médico porque te tenemos que dar una noticia. En nuestra época eso es un error gravísimo y es muy difícil aceptar que una persona aguante unos días sin conocer esa noticia. Realmente ahí es cuando aparece la angustia, porque aparece toda la incertidumbre de lo que puede llegar a pasar. De manera que para calmar esa ansiedad ha habido siempre y hay muchos recursos, algunos bien encaminados y otros francamente muy bien desorientados. Tomar un ansiolítico para calmar la ansiedad es un recurso muy bien desorientado. Es verdad que en momentos puntuales podemos recurrir al ansiolítico, como se recurre en muchos casos al alcohol, como se recurre al exceso de trabajo, como se recurre al exceso de relaciones sexuales, como se recurre al exceso de comida. Tenemos un problema también gordo con esto, la epidemia de obesidad que se nos anuncia para dentro de 20-30 años. Es decir, que si dentro de 20 o 30 años se calcula que en España va a haber una auténtica epidemia de obesidad, calculan entre un 8 de cada 10 personas van a tener problemas de obesidad. Es terrible pensar que eso va a ser así, pero si es verdad que eso ya va a ser así, porque en Estados Unidos parece que han decidido ir en esa línea de acabar todos obesos, es porque algo de la ansiedad se quiere calmar con la comida. Yo creo que todos tenemos experiencia de eso, que cuando tenemos una dificultad de este tipo nos lanzamos al frigorífico o hacemos cualquiera de los artilugios que yo antes he mencionado. Pero hay otro que es más silencioso, que es más sutil, que Freud nos enseña en su obra, que es la evitación. Y esto cierra las puertas a muchas personas. Es decir, que para evitar el encuentro con lo angustiante, para evitar el encuentro con el objeto que angustia, el sujeto puede evitar todo tipo de contactos, todo tipo de riesgos, todo tipo de viajes, incluso todo tipo de encuentros que le puedan resultar medianamente dificultosos. Esto pasa absolutamente desapercibido. Es lo que nosotros llamamos las inhibiciones. Es decir, sujetos que están en la inhibición y no en la exhibición, como Carmen y yo ahora mismo, que prestamos nuestro cuerpo para ser visto por la mirada de todos ustedes. Y esta evitación causa que algunos chicos no puedan seguir sus estudios universitarios, causa que algunas personas no puedan hablar en público, causa que muchas personas no puedan viajar. He conocido muchas personas en este punto que, tirando de la manta, nos hemos ido dando cuenta de que el que no pudieran tomar decisiones importantes en su vida, que no viajaran, tenía que ver con esta función de evitar todo peligro. Claro, las barreras se van recortando. Hay gente que no puede salir de España, pero es que hay gente que no puede salir de su ciudad, es que hay gente que no puede salir de su pequeño pueblo. Estoy viendo a un chico así, le tengo que tratar online porque tenemos serias dificultades para que él pueda salir de su pueblo. Pero hay gente que ya no es que no salga de su pueblo, es que no puede salir de su casa, o sale muy poco, y pasa desapercibido, que sale muy poco, que es lo peor. Pero bueno, ya tenemos el ejemplo de los japoneses, de los hikikomori japoneses, no pueden salir de su habitación. Yo he tratado a un hikikomori que solo podía ir al instituto y a mi consulta. Es decir, que las barreras se van situando de tal manera para evitar lo peor, para evitar la angustia, para evitar el ataque de ansiedad, sobre todo cuando ya se ha producido un primer ataque de ansiedad. Cuando recibimos a una persona que nos cuenta que en el transcurso de un viaje, que cuando estaba preparando una oposición, que una semana antes de casarse, etcétera, que cuando antes que le iban a operar le da un primer ataque de ansiedad, trata luego por todos los medios de evitar circular por los mismos sitios, o los días en que le ha pasado eso son especialmente sensibles para que él pueda tener más angustia, etcétera. La evitación es uno de los grandes problemas, una de las fórmulas más equivocadas para calmar la ansiedad y las que más daño hacen porque son, como digo, silenciosas. Las otras las podemos ver. Una persona que está
con la función del alcohol en marcha para calmar su ansiedad, para calmar su angustia. El alcohol siempre ha sido, y la droga en general, no la nombro, pero la droga se sabe que es así, efectivamente ha sido un gran estabilizador. Cuando hay problemas se recurre a la droga, por eso nosotros, por lo menos yo lo tengo muy claro, no existe la patología dual, existen unos problemas psicológicos que les tenemos que arreglar a través del alcohol. A mí la cosa de centrarse en el síntoma nunca me ha gustado, y creo que es un grave problema que aceptemos los problemas, aceptemos que las personas se identifiquen a su síntoma, de tal manera que puedan ejercer de portavoces en las asociaciones, por ejemplo, que se forman en torno a los síntomas. ¿Tú qué eres? Yo soy anoréxica, imaginémonos esto, yo soy hiperactivo. El síntoma nunca es la causa. Esto es una cosa fundamental para entender la ansiedad. La ansiedad es un síntoma. Es un caramelo que está envuelto. Es el envoltorio de un caramelo. Hay que desenvolverle. Y hay que desenvolverle de tal manera que no cometamos el error de pensar que todas las personas ansiosas funcionan de la misma manera, tienen por lo tanto que tomarse la misma dosis de la misma pastilla a la misma hora, o tienen que recibir en 10 sesiones las mismas pautas. Mucha gente que pide pautas. Yo siempre doy una. Nunca pida pautas. Es justo lo que nos evitaría enfrentarnos en la alienación. A veces recibo un homosexual que dice, bueno, ya sabe usted los homosexuales cómo son. No, yo no sé cómo son los homosexuales. Todos esos universales aristotélicos son perezosos. Yo soy anoréxica y entonces, como yo soy anoréxica, usted tiene que tratarme igual que trata a todas las anoréxicas. Y como yo tengo problemas de ansiedad, usted me tiene que tratar con los protocolos que dicen cómo superar la ansiedad. O me compro un libro que diga cómo superar la ansiedad en 10 minutos mientras monto en el avión. Esto es un problema que hay que evitar. Bueno, hay una cosa sobre el ataque de pánico que yo solamente recomiendo un libro para entender lo que es un ataque de pánico. De un gran autor, de un novelista, Paul Auster. Paul Auster tiene un libro maravilloso que recomiendo siempre, que escribe al poco de empezar a cumplir los 60 años, cuando él dice, en el declinar de la vida tengo que contar un poco lo que me ha pasado, que se titula Diario de invierno. Y narra 2 ataques de pánico que él tiene, 2 ataques de ansiedad fuertes, ataques de pánico, los 2 dibujados con el mismo perfume, ¿no? El primero, 2 días después de la muerte de su madre, y el segundo, años después, cuando va a un bosque donde había tirado las cenizas de su madre, justamente cuando pasa por ese bosque, vuelve de nuevo ese ataque de ansiedad. Es muy interesante porque a nosotros nos sirve para explicar que lo más importante de un ataque de ansiedad es saber la coyuntura que lo ha desencadenado. Es decir, las coordenadas, el marco en que se ha producido. Porque de ahí siempre podemos sacar y leer e interpretar precisamente la verdad de lo que luego están las claves de cómo va a finalizar la partida de ajedrez. La partida de ajedrez empezó así, con una apertura de defensa siciliana. Pues luego sabemos, cuando empiezan así las partidas, sabemos cómo se acaba. Bueno, en cuanto al mal de amores, muchas personas nos consultan porque tienen mal de amores. Es uno de los males de nuestra época. Me ha dejado la novia. Una gran desgracia. Que desde fuera, es verdad que nos podemos reír de que alguien pueda sufrir tanto porque le ha dejado la novia. Pero es que sufrimos mucho por los problemas de amor. Es cierto. Los problemas de amor de nuestra época hacen sufrir muchísimo. En la otra psiquiatría vamos a hablar de esto, en El amor en los tipos del Tinder, se va a titular las jornadas de este año en Valladolid, finales de mayo. Me pidieron para ir a una mesa con Luis Antonio de Villena y no sé quién más, y dio un título que es El amor y las parejas LAT. Las parejas LAT son unas parejas del acrónimo inglés que quiere decir Living Together, que quiere decir viviendo juntos separados. Son personas que después de varias separaciones, a veces o varios fracasos amorosos, mantienen un fuerte lazo amoroso, pero viven cada uno en su casa. Es decir, evitan eso que un amigo mío con mucho humor dice: ellos se pierden lo que es 2 días enteros de morro. Quien no ha vivido 2 días enteros de morro no sabe lo que es el amor ni vivir en pareja. Es decir, que tratan efectivamente de evitar lo peor de la vida en pareja,
pero también un poco la decepción que supone el amor. El amor siempre acaba siendo una decepción porque empieza siendo una ilusión, una maravillosa ilusión. No digo los muchos tipos de amor que se han descrito, pero siempre me quedo con la clasificación de Stendhal, que me parece maravillosa en su libro sobre el del amor. Y uno de los 4 que él dice es el amor-pasión. Y pone 2 ejemplos que hay que leer. Uno, Eloísa y Abelardo, esa grandísima historia de amor. Y 2, las cartas de amor a la monja portuguesa. En estos 2 casos se ve muy bien cómo el amor es una fuerte pasión. Al ser una fuerte pasión, inaugura el mal de amores, es decir, inaugura siempre algo del orden del desamor. Porque donde hay una ilusión maravillosa como es enamorarse, tarde o temprano siempre hay una desilusión. Es decir, creemos que el otro tiene lo que nos falta y luego, como dice Caetano Veloso, de cerca nadie es normal. A medida que nos vamos conociendo y comprendiendo, vamos viendo lo insoportable del otro. Y ahí es donde las parejas de nuestra época, muchas de las cuales no están acostumbradas al fracaso, a la frustración, a aceptar perder, se encuentran con que no llega el momento, siempre hay un punto donde llega lo insoportable del otro, que hace eco con lo insoportable de cada uno de nosotros. Poder soportar lo insoportable del otro nos hace realmente mucho más humanos. Y cuando alguien puede pasar ese puente, puede mantener una relación amorosa más suave, es decir, menos creyente en el amor y más apacible, más tranquila. Ese es el punto donde, digamos, a las personas que sufren ansiedad por el mal de amores les podemos conducir con una cierta tranquilidad, para ellos un cierto desasosiego. La prisa es una de las fórmulas para evitar la angustia. Bueno, hay 2 prisas, la prisa buena y la prisa mala. A muchos de nosotros nos acusa que somos personas con prisa. Yo no lo digo, no lo niego, soy de la prisa lacaniana. Es decir, lo que nos enseñó Lacan, Jacques Lacan, el gran psicoanalista francés, fue que mientras se puedan hacer varias cosas, o Napoleón decía, yo puedo hacer 3 cosas a la vez. Bueno, yo soy partidario de no postergar. Me parece que vivimos un momento donde estamos rodeados de personas demasiado que te dicen muchas veces, yo ya tengo la vida hecha, cosa que es un horror. Yo ya tengo la vida hecha. Yo que hablo con uno de los mejores poetas de España vivo, que me parece para mí el mejor poeta vivo que tenemos, que es Antonio Gamoneda, acaba de sacar la semana pasada, hace 2 semanas, su segunda parte de sus memorias, que se titulan La pobreza. La aconsejo vivamente. Tengo muy buenas conversaciones con él, premio Cervantes 2006, es decir, uno de los y tiene 88 años. Y cuando él me dice, Fernando, esta noche he dormido poco, pero Antonio, pues tienes 88 años. Dice, pero es que me van a traducir las obras completas al chino. Cuando alguien de esa edad te dice que no tiene la vida hecha, entonces efectivamente entiendo muy bien lo que es la prisa buena. O sea, la prisa buena es la que pasa por los 3 tiempos de todo acto humano. Los actos no hay que confundirles con las acciones. Los políticos y los adolescentes hacen muchas acciones, pero nunca pasan al acto. El acto implica responsabilidad. El acto tiene la estructura de la ley yacta. Un acto es matar a una persona. Un acto es tirarse por la ventana. Un acto es firmar ante un notario. Un acto es separarse. Un acto es casarse. Un acto es irse de casa. De cualquiera de esos actos hay que responder. Y el problema de la prisa es que para tomar la decisión de un acto hay que hacerlo en un tiempo, porque si se hace antes está mal, pero si se hace después está aún peor. Y el acto tiene que pasar por estos 3 tiempos. Primero, un instante de ver. Segundo, un tiempo para comprender. Y tercero, un momento para concluir. La prisa mala es la que evita el segundo, que es el tiempo de comprender. Se ve muy bien en la historia amorosa. En las historias amorosas, cuando se pasa al goce tipo Tinder, inmediatamente evitamos un tiempo, que es el tiempo del amor. No hay una chance para el amor, porque no se arma el deseo de encontrarse con el amado. Es por eso que el amor, como nos enseña Lacan, permite al goce condescender al deseo. De manera que el tiempo de ver algo y concluir, si no hay un tiempo de comprensión, es la prisa mala. Esa prisa mala es la que causa la angustia y causa la ansiedad.
Bueno, los juegos del ansiolítico. Es muy curioso cómo las personas que tienen que tomar ansiolítico juegan con el ansiolítico. Yo he visto todo tipo de juegos. Por ejemplo, he conocido a una persona que para evitar el ataque de ansiedad descubrimos una cosa maravillosa. Era que tenía que coger el coche, pasar por urgencias, no parar, dar la vuelta, salir del hospital y volverse. He conocido otra persona que llevaba siempre la pastilla, el Lexatin, en el bolso, por si acaso. Pero nunca se le tomó. Juegan con esto constantemente. Me voy a tomar un poco menos. Y el problema es que han hecho a los psiquiatras jugadores de este juego. Van al psiquiatra y les dicen: yo creo que estoy mejor. Bien, una mera palabra sobre esta frase: yo creo que estoy mejor. Es un momento horrible el que vivimos respecto a la ideología de la evaluación. El otro día en París, en Orly, cuando me estoy lavando las manos, he visto que hay unos semáforos en el lavabo donde dicen que tienes que dar, si estás contento, cómo está de limpio el aseo. Te llaman los de Movistar y te dicen: ahora les vamos a volver a llamar para que evalúe la calidad del servicio. Los niños en los colegios dedican el 65% del tiempo escolar a ser evaluados y el 35% a ser enseñados. 3. Cuarto, pregunten a alguien que trabaja en los servicios de salud, pregunten a cualquier profesional de la salud y que les diga cuántas horas tienen que dedicar a hacer informes. Y quinto, ya nos han metido este virus de que cuando vamos a un hotel hay que evaluarle, cuando salimos de un restaurante hay que evaluarle, y de que cuando estamos con una pareja tenemos que evaluarnos. ¿Qué tal vamos, cariño? Yo creo que nos vamos bien, ¿no? Que incluso a nosotros mismos nos cantamos la nana cada día de: uy, parece que estoy mejor. Y muchas de mis sesiones al principio, cuando la gente llega, empieza así: esta semana estoy bastante bien, 8,5. Necesito mejorar. Bien, solo una palabra sobre la evaluación. Pero forma parte del juego del ansiolítico. Es decir, ya estoy mejor, me voy a tomar media pastilla menos. Ahora que llegan las navidades voy a ver si me las voy quitando. Es decir, todo esto son juegos que realmente no nos dicen nada de la esencia de la cosa, como la investigación, como la escuela, como la enseñanza, como el ir a un restaurante. Evaluar a los demás, todos lo hacemos al final pues por ayudar al trabajador, que luego si tu evaluación le sirve, yo les pregunto: ¿a usted le sirve que yo le ponga un 10? Póngase un 11, no sea que le eche. Pero en realidad forma parte de los juegos. El viaje es muy importante para la ansiedad. Muchas personas refieren que durante los viajes han tenido sus primeros ataques, fundamentalmente en el avión, o al pasar un puente, o al pasar un túnel. Es decir, si nos fijamos en aquellos marcos donde el control no le tenemos. Y esto es un problema porque hay mucha gente que no puede entrar a operarse en un hospital porque quiere tener también el control. Y dice: pero me van a anestesiar y yo pierdo el control. Bueno, claro que te van a anestesiar. Cuando entras a un hospital te pueden hacer de toda. Te dan la vuelta, te pinchan, te chupan, te no sé qué, te sacan sangre, te dan pues hay que dejarse. Y cuando montas en un avión, efectivamente, tienes que confiar. Cuando montas en el tren tienes que confiar. Hay que perder el control y hay que confiar. Para muchas personas perder el control es un problema y efectivamente es por eso que en los viajes, digamos, es muy difícil que, digamos, podamos hacer ver que formamos parte del cuadro, no que somos ajenos al cuadro. Y es por eso que hay gente que puede ir a África y reconocerse en cualquiera persona, sea cual sea el color y la edad. Y que pueden viajar por todo el mundo porque se reconocen, son como ellos. Y sin embargo hay personas que no. Otra de las tonterías que han inventado algunos amigos nuestros de la psicología es la palabra zona de confort. Ellos dicen que hay que salir de la zona de confort y han creído que la zona de confort es lo confortable. Pues yo conozco a una persona que además es muy famosa porque sale en Grandes Aventuras por todo el mundo, cuya zona de confort, cuando cuando lo ves ahí en la 2, es que está a punto de caerse por la montaña. El confortable no tiene nada, pero es precisamente fuera de su cercana familia donde él encuentra
que la angustia no va a aparecer. Donde va a aparecer la angustia es en el núcleo familiar. Creo que esto está muy claro, ¿no? Porque es precisamente, Freud lo llamaba en alemán Unheimlich, que quiere decir lo familiar en lo extraño. Lo cuento en el libro, es esa niña que ve, que tiene una edad que aún no ha cedido del todo a todas las capacidades de simbolización, que ve que su padre está afeitándose y antes no está angustiada, pero si de pronto le ve con la cara totalmente con la espuma de afeitar, en ese momento puede tener un ataque de angustia. Ahí se ve muy bien de qué manera lo Unheimlich, lo familiar en lo extraño, es lo que nos causa extrañeza y es lo que hace que precisamente entremos en un ataque de angustia. Para muchas mujeres la depresión posparto tiene que ver con la extrañeza que le supone su nuevo hijo. Hay un problema con la página en blanco. La página en blanco también angustia. Es lo que te dicen los escritores. El problema de que no les llega la idea. No cesa de no escribirse. Y cuando hay que tomar decisiones en la vida, efectivamente, como decíamos antes, del orden del acto, ahí aparece también la figura de la angustia. Bueno, quiero acabar, porque sí, creo que he dicho lo esencial. Voy a acabar con uno de mis autores favoritos, que es Fernando Pessoa, del cual estoy escribiendo un libro que un día espero publicar sobre los inclasificables. Es un inclasificable, Fernando Pessoa es extraordinario. Creo que dice en el libro del desasosiego, precisamente, dice algo importante para todo esto. Él dice: siempre rechacé que me comprendieran. Creo que también es una de las cosas que tenemos que renunciar en nuestra vida, a ser comprendidos, o dicho también de otra manera, a encontrarle un sentido. Más bien tenemos que aceptar que no hay control, el sinsentido de la existencia, lo absurdo de la existencia, no intentar machacar con la fábrica de dar sentido a todas las cosas, a interpretar todas las cosas. Más bien, lo dice la gente más sabia que yo he conocido en la consulta, me ha enseñado esta cosa que dice: cuando uno es, es capaz de no discutir, por ejemplo, o es capaz de dejar pasar las cosas, ¿no? Los chavales lo dicen también, esto de pasa, ¿no? no me rayes. No me rayes, pero tienen otra expresión, ahora no me viene, para decir fluir. Dice, que fluya, ¿no? Cuando la gente dice que fluya, dice precisamente, como dice siempre la sabiduría popular, en una frase casi todo lo que a veces tenemos los rollos que nosotros metemos. Muchas gracias y espero. He traído cuatro libros, no he traído 4 o 5 libros, si alguno quiere, yo se los puedo proporcionar. Muchas gracias a todos por vuestra presencia y espero haber dado lo esencial de la charla. Gracias Fernando. Como es habitual, cuando hacemos nuestras actividades dentro de esta sección, siempre intentamos que haya debate y que haya tiempo para las preguntas, y yo me voy a permitir la pequeña presentación que no hice al principio por no robarte tiempo, decir solo 2 cosas. En este libro hay otro colega, José María Álvarez, que dice una frase muy bonita, ¿no? Dice que es un libro que está cocinado a fuego lento, porque parte de toda la experiencia clínica de Fernando, de mucho tiempo, ¿no? De acumulación de mucha experiencia en su trabajo clínico diario. Entonces me gustaría señalar que Fernando, aparte de un buen comunicador, que lo han podido comprobar ahora, por lo tanto es capaz de hacer un libro sencillo de lectura, pero muy riguroso a la vez, con muchos conceptos. Es también un gran clínico, entonces él es capaz también de transmitir muchas cosas de su práctica clínica, y por otra parte es muy erudito, es un gran lector y un gran escritor, y entonces hay muchas referencias literarias también en este libro. Bueno, lo de que es un gran trabajador ya lo dije antes, ¿no? Y que no te da pereza viajar, es evidente que te has venido desde Valencia para acá en coche, ¿no? Decir que el que tenga el placer o quiera leer el libro para ahondar en lo que él ha dicho, encontrará que él hace todo un recorrido donde va pasando
bueno, de esta ansiedad que no cesa y que nos ha dado unas pistas en su conferencia de por qué no cesa, a decir que la ansiedad hay que hacer un trabajo para que cese, o sea, que no solamente él denuncia, digamos, esta epidemia de ansiedad, ¿no?, sino que marca muy bien un rumbo, ¿no?, desde el punto de vista de su experiencia, de su formación como psicólogo y como psicoanalista. Y bueno, incluso al final hace unas referencias específicas, ¿no?, a distintas etapas del desarrollo, ¿no?, que es muy bonito en el niño, en el adolescente y los distintos cuadros, ¿no?, que va planteando, ¿no? Y bueno, a lo largo del libro también se verá muy claramente lo que ha estado explicando, la relación que hay entre la ansiedad, ¿no?, la angustia y el deseo, ¿no? Bueno, me voy a parar aquí porque ya quiero dar paso a la sala y podemos hacer como otras veces, dirigir preguntas y podemos conversar un poco, que nos gusta mucho conversar y escuchar también a la sala, ¿vale? Si alguien quiere preguntar algo o decir algo, pues estamos abiertos a conversar. ¿Alguien se anima? ¿Por ahí? ¿Tiene micrófono? No sé si no... Y si no, acercamos. Quería preguntarle si usted considera que la ansiedad es una enfermedad moderna del mundo actual, o ha ido cambiando con el paso de la historia y eso. Y también he echado de menos que no hable de los grupos sociales que suelen sufrir más la ansiedad en este mundo en el que vivimos, en estas sociedades. Por ejemplo, en el tema laboral, la gente desempleada, si sabe si en este grupo de personas se da mucho más caso de ansiedad, y bueno, y de qué manera, qué rasgo tiene esa ansiedad. Sí, no soy muy amigo. Borges decía que de las cosas más tristes de esta vida es la estadística. Yo también lo pienso. La estadística es una cosa muy triste. Pero estoy acostumbrado a que cuando voy a los medios de comunicación, los comunicadores, efectivamente, les gusta esto que usted dice, ¿no? Establecer por grupos los síntomas, cómo sucede. Hay mucho escrito sobre esto. Atraviesa todas las formaciones, a los desempleados y a los con empleo, a las clases sociales altas, a las clases sociales bajas, a los niños, que vamos a tener muchos problemas de ansiedad con los niños. Se ha sabido siempre, la onicofagia, por ejemplo, nos traían un niño con onicofagia que se muerde las uñas, o con bruxismo, o tricotilmanía, que se tira de los pelos, y sabemos que era un problema de ansiedad, ¿no? Pero también en personas mayores. Yo estoy recibiendo personas mayores que tienen serios problemas de ansiedad. Bueno, un tema de los que vamos a abordar también al final de este ciclo, ¿no, Manolo? Era la ansiedad y la soledad, precisamente por abordar también ese tema que es muy frecuente, como dices, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo que no hay ni una edad, ni un problema concreto, ni una clase social, ni que sea tampoco una enfermedad solo de esta época, ¿no? Lo que sí quizás es lo que has dicho antes, se está volviendo epidémico, ¿no? Yo creo que todos en algún momento tenemos un momento de ansiedad, todo el mundo. ¿Hasta cuándo? Es una ansiedad normal que se puede evitar con un respirar varias veces o hacer una meditación, ¿no? Sí. ¿O es una enfermedad? Estoy de acuerdo. ¿Dónde está ese límite? Sí, el límite le pone, efectivamente el propio sujeto, ¿no? Es porque hay muchas personas que tienen ansiedad realmente y saben manejarse con esos momentos, es decir, que incluso tienen sus fórmulas, sus pequeños circuitos, ¿no? Mucha gente te dice, bueno, por ejemplo, yo he visto gente que son políticos que tienen que hablar en sitios muy importantes y ellos te lo dicen, bueno, efectivamente, pues, tengo ansiedad pero no me importa, sería lo que usted acaba de decir, no me importa porque yo ya sé qué cosas tengo que hacer para autotranquilizarme, pero es verdad que para otras muchas personas el desborde es de tal naturaleza que no encuentran
las buenas maneras de acotar esa cuestión de la ansiedad y demás. Y luego esto se añade el que puede haber situaciones en la vida muy complicadas, que todos estamos expuestos a esto. Y ahí hay una postdata que quiero decir, que hay una demasiada psicopatologización de la vida. Creo que hay muchos procesos de la vida que antes se afrontaban con unos recursos más, por ejemplo, unos recursos más de la palabra, porque vivimos una época donde hay una gran comunicación, unos grandes medios para comunicarnos, una instantaneidad, ¿no?, con esto, y precisamente estamos todos denunciando que en esta época de la gran comunicación se dan muchos procesos de incomunicación, de soledad, como ella dice, ¿no? Y por ejemplo, pues se psicopatologiza las circunstancias cuando, por ejemplo, hay alguien que tiene la muerte de un ser querido, o irrumpe. En realidad vivimos en un palacio de espejos. En ese palacio de espejos, cuando irrumpe el objeto angustiante, lo unheilig, lo extraño, es precisamente cuando aparece el problema de angustia. Y una de las cosas que no estamos, cada día estamos más en contra de incorporarlos como la contingencia diaria, es la muerte del otro. Y entonces se da pastillas a las personas que, en el momento que le dan la noticia de la muerte del otro, ya se da una pastilla, incluso algunos de nosotros nos piden que vayamos a los tanatorios a tranquilizar a todo esto, incluso en las cuestiones de emergencia. Yo he visto una cosa muy fabulosa, digamos una situación de emergencia, donde los que en esos momentos atienden, evidentemente hacen lo mejor que pueden, pero no lo hacen mucho mejor por ser psicólogos o psiquiatras que lo que lo haría gente con un poco de sentido común. Por eso yo lo digo que está mal lo de psicopatologizar demasiado las cosas cotidianas que se pueden resolver de una manera mucho más cotidiana. En los casos del duelo, de luego, es verdaderamente, a mi juicio, equivocado la política que se sigue, porque no se saca a alguien de la elaboración de un duelo en relación al objeto que ha perdido, porque eso siempre es lo contrario de lo que hay que hacer. Y se hace siempre así. Yo lo digo muchas veces, lo decimos en el máster, lo decimos en las clases, para ayudar a una persona a superar la muerte de un ser querido, ¿no?, o incluso un despecho amoroso, ¿no?, que a veces es un problema tan fuerte como la muerte de alguien, ¿no? Cuando alguien, después de muchos años intensos de relación, es abandonado, ahí hay un duelo que hay que elaborar. Si se elabora en relación a que se ha perdido el objeto y no se elabora en la función inversa, que es lo que yo era para el que se ha ido, bueno, lo he explicado muy deprisa, pero para explicar que realmente no se arregla con una pastilla. Y es verdad que se les dice a los niños: no estés triste o no te quedes solo, cuando los niños tienen que estar tristes en algún momento de su vida, porque en algún momento tienen que tener el encuentro con la tristeza, y en algún momento todos hemos tenido que tener un encuentro con la soledad, y se vive muy mal la cuestión de la soledad. Espero que lo habléis esto, porque hay muchos tipos de soledades, por supuesto, ¿no? La soledad obligada, la soledad elegida es una... Pero la soledad, la tristeza y muchas cosas de nuestra vida no se pueden psicopatologizar. Estoy mal porque estoy solo, estoy mal porque estoy triste. No, eso no es así de claro. No sé si con esto le... Sí, perfectamente. Ha hablado de arte, una cosa que me parece muy interesante, que es la autoevaluación que nos hacemos continuamente. Yo, por ejemplo, ahora mismo que te iba a preguntar, pues me estoy autoevaluando si es que no me voy a equivocar, si me voy a decir bien, y te da una sensación un poco de angustia, ¿no? Entonces yo digo, joder, lo hago bien, lo hago mal, lo hago regular. Yo creo que eso estamos excesivos continuamente autoevaluándonos, y eso nos produce una sensación de angustia bastante grande, ¿no? Porque incluso hacia los demás, porque queremos que sean de una forma o de otra y no aceptamos los errores o los fallos o los que tiene esa persona, como no nos aceptamos nosotros mismos. Y también una de las cosas que quería decir es la educación que nosotros le hemos dado a nuestros niños, ya ahora a nuestros nietos, ¿no? Si eres bueno, yo te doy el premio del caramelo, pero si eres malo, yo te lo quito, ¿no? Yo no te doy el caramelo. Lo cual estoy relacionando
lo que es la comida o el premio a través de eso. Pero claro, después me hago la pregunta, no nos dieron el libro de instrucciones de cómo hacer las cosas, tenemos que ir aprendiendo. Afortunadamente, ¿no? Porque si no hubiera sido muy aburrido. Cada uno tiene que inventar y cada uno tiene, efectivamente, que cada uno hace lo que puede. No es una profesión la de abuelo, padre o la de incluso las nuestras, aunque nos dan títulos universitarios, no es suficiente, ¿no? Yo creo que lo que interesa es, bueno, hay un proverbio gitano que es terrible, que es ojalá, o sea, no es un proverbio, es una maldición, perdón, que es ojalá se te cumplan todos tus deseos. Es terrible, porque es verdad que hay la idea absurda, está muy sobrevalorada la felicidad. Parece que hay que ser felices, y eso es una tontería. Hay que ir contra eso. Ahora echas gasolina y te dicen disfrute del fin de semana. Todos los fines de semana no se puede disfrutar. Y claro, si cumplir, ya en Nochevieja nos lo decimos todos, ¿no? Que se te cumplan tus deseos. Ojalá no se nos cumplan todos, porque si se nos cumplen todos nos quedamos sin el deseo. Lo decía San Juan de la Cruz a la monja carmelita, que no te falte la falta. Si algo angustia, es el momento en que falta la falta. Y por eso es bueno que haya las fallas de los padres educándose a sus hijos. A los hijos les falten juguetes, a todos nos falte un poco de amor y tengamos que seguir saliendo al mundo a buscarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando la gente está feliz yo me pongo a temblar. Y cuando la gente habla de felicidad es complicado. Hay programas de la psicología cognitivo-conductual que están ayudando al gobierno inglés para hacer grandes experimentos para conseguir incluso que haya píldoras de la felicidad. Que podamos tomarnos cada mañana una píldora y ya somos felices y todo esto. Mario Benedetti lo dice de otra manera. Defender la alegría de la alegría. De lo que hay que defender la alegría da una lista. Es la canción famosa que canta Serrat, ¿no? Pero entre la lista de lo que hay que defender también se encuentra la propia alegría. Y esto me recuerda a un colega que presentó un caso en Barcelona en unas jornadas donde atendía a un paciente que, como no tenía tiempo para cambiarse, iba con el traje del trabajo, que era payaso. Iba con la cara feliz para decir que estaba muy deprimido. Era un payaso que se ganaba la vida en la calle, de estos que... Es decir, que hay que tener cuidado con las caras de la felicidad, ¿eh? Y con los delirantes del todo va bien. Con la gente que dice que le va muy bien todo y que nunca tiene ningún problema y que es muy feliz. Con eso hay que tener siempre una cierta prudencia, porque ahí detrás de eso siempre se esconde algo. Está mejor la falta. La arruga es bella, no era un anuncio de aceptar nuestros fracasos, nuestros huecos, que los niños no tengan de todo, que nosotros no digamos que lo hemos hecho todo bien en la vida, porque estamos mintiéndonos, cantándonos una mentira. Y el manual de instrucciones, que no tengamos manual de instrucciones. Y que a pesar de tener dudas y de autoevaluarse si voy a hacer bien la pregunta, lo importante es hacerla, finalmente, ¿no? De la manera que sea, como salga, ¿no? ¿Hay por ahí más palabras? Al fondo. No, yo quiero ir a Jerez a conocer la noche de Jerez. Manolo. Yo lo que sí observo que la sociedad cada vez tenemos menos recursos para afrontar los problemas. Es decir, que tú tienes o estamos educando a nuestros hijos, no sé si lo tienen todo, que luego cuando afrontan, cuando hay un problema, cuando hay un problema la ansiedad, no tienen recursos, o no saben, o no tienen herramientas, o no conocen, y bueno, y eso provoca pues echar mano de ansiolíticos, por ejemplo, o provocan, pues yo qué sé, ¿no? Que se siga aumentando la angustia, que se siga aumentando la ansiedad, o que se siga aumentando esa situación que en el fondo es patológica, porque él no es capaz de decir, tengo un problema,
tengo que pararme, tengo que recapacitar, tengo que comprender que no puedo alcanzar la luna, pero tengo que dar el paso a resolver esta situación. Sí, Cada sí. vez hay No, menos no. herramientas para... Sí. Creo que las tenemos, lo que pasa que, y bueno, con eso si quieres acabamos. Sí. Creo que hay una cosa muy bonita que es la amistad. Digamos, el resolver los problemas psicológicos con toma la píldora y calla, engarza en un mundo muy individualista, en un mundo de un goce muy solitario y muy individual. Esto está en consonancia con el sistema económico de producción de objetos y encontrar la felicidad en el supuesto objeto que está en no sé dónde lugar y que seguro que sí tiene, que luego nunca es así, porque siempre el deseo va buscando algo más y nunca acaba de ser del todo satisfecho, afortunadamente. Pero tenemos un recurso que es la amistad. Y yo creo que tenemos, digámoslo de otra manera, tenemos el recurso del de al lado. De acuerdo, todos locos, pero hay que asegurarse de que cada uno acepte la locura propia y no quiera imitar la locura del de al lado. Y tenemos el lazo social como gran argumento. Un Ateneo es un lugar de lazo social. Voy a hacer un gran proclamo a favor del Ateneo. En Palencia nos ha costado muchísimo. Tenemos casi 600 ateneístas. Creo que nos han dicho los del Ateneo de Madrid que en proporción a la población de Palencia es el Ateneo más importante de España. Nació en 1876, se perdió en 1925 y lo hemos recuperado en el año 2016 de una manera además histórica y muy bonita. La hija del último secretario de 1925, Esperanza Ortega, que es la mujer de Garzo, el escritor tan famoso, lee cómo su padre escribía una carta diciendo que no se pierda el Ateneo, que es un lugar de encuentro social. Y 140 años más tarde, su hija puede, 140 años más tarde no, desde 1925 a 2016, 80 años más tarde, su hija puede tomar ese testigo y estar con nosotros fundando un Ateneo. Contaré lo que cuento en un libro sobre esto, ya con esto acabo. Resulta que eran dos amigos y estaban en la guerra y uno veía que no venía su amigo. Entonces le dice al capitán, por favor, tengo que ir al campo de batalla porque no regresa mi amigo. Y le dice el capitán, no se te ocurra porque el peligro de muerte y seguramente ya estará muerto. No le hace caso, se escapa, va al campo de batalla y encuentra a su amigo moribundo y le dice a su amigo, ya sabía que ibas a venir a buscarme. Y la moraleja del asunto es, un amigo es aquel que llega cuando ya todo se ha ido. Es decir, que esta es la moraleja, que tenemos al lado a los amigos y tenemos que dejar de la pastilla y todo esto. Muchas gracias. Muy bien.